Impactante. Lo que Rute Cardoso reveló sobre su esposo, Diogo Jota, es algo que dejó a millones sin palabras. Muchos se preguntan qué es lo que realmente piensa Rute Cardoso de Diogo Jota después de su muerte. ¿Qué hay detrás de sus lágrimas, de su silencio de semanas, de esa mirada que lo dice todo sin necesidad de hablar? Hoy vamos a profundizar en esas confesiones, en esas palabras que estremecieron a todo un país y que todavía resuenan como un eco difícil de ignorar. Después de 42 días de absoluto silencio, Rute Cardoso apareció finalmente frente a las cámaras. Nadie lo esperaba. Nadie imaginó que esa mujer, que había estado resguardada del ojo público desde la tragedia, iba a decidir romper su mutismo en un momento tan inesperado. Y cuando lo hizo, no solo habló, estremeció al mundo. La imagen fue clara, vestida de negro, con el rostro cansado y los ojos enrojecidos por tantas noches sin dormir. Rute no necesitó más que unos segundos para captar la atención de millones de personas. El temblor de su voz, la fuerza con la que sostenía un pañuelo en sus manos y la forma en que su mirada buscaba el suelo más que la cámara, fueron suficientes para entender que no era una aparición más, no era una simple declaración, era un desgarro hecho palabras. El auto se incendió en segundos, dijo con un hilo de voz. Me llamaron para decirme que Diogo y su hermano estaban atrapados y que no pudieron salir. Que las puertas no se abrieron. Que los gritos fueron ahogados por las llamas. Y yo no pude hacer nada. Las redes sociales explotaron en ese instante. Millones de comentarios aparecieron casi de inmediato. Nadie podía creer la crudeza con la que relataba la escena. Y mientras algunos expresaban compasión, otros se preguntaban cómo es posible que un auto tan moderno, con tantos sistemas de seguridad, no les permitiera escapar. ¿Por qué las puertas permanecieron bloqueadas? Rute, con lágrimas corriendo por sus mejillas, continuó. Me cuesta creer que fue solo un accidente. No lo acepto todavía. No puedo entender cómo, en cuestión de segundos, un coche se convierte en una tumba. Y me duele más porque Diogo me había dicho unos días antes que se sentía observado, que sentía que lo seguían. Y ahora me pregunto, ¿qué sabía el que yo no sabía? El silencio que siguió a esa declaración fue abrumador. Los periodistas, acostumbrados a formular preguntas de inmediato, no sabían qué decir. Era como si las palabras de Rute hubieran paralizado a todos. Ese día, el 3 de julio de 2025, España había amanecido con la noticia del accidente. Las portadas de los periódicos mostraban imágenes del coche reducido a cenizas. Los informes oficiales, al inicio, hablaron de un incendio accidental causado por un fallo eléctrico. Sin embargo, con el tiempo, surgieron dudas, la velocidad del fuego, la imposibilidad de abrir las puertas, la ausencia de huellas de frenado. Y ahora, 42 días después, la propia esposa del futbolista se encargaba de poner en voz alta lo que muchos ya pensaban en silencio. Rute Cardoso no solo estaba llorando a su esposo. Estaba señalando algo más. Estaba sugiriendo, sin mencionarlo directamente, que detrás de esa tragedia podría haber manos ocultas. En su declaración, relató también cómo fue el momento exacto en que recibió la llamada que partió su vida en dos. Eran las 2:30 de la madrugada. El teléfono sonó una y otra vez. Cuando contesté, escuché la voz de alguien que me decía que Diogo había tenido un accidente. En ese instante, mi corazón se detuvo. No me dijeron al inicio que había muerto. Solo que había fuego. Que lo estaban intentando rescatar. Y yo, desesperada, corrí, grité, pero no llegué a tiempo. Nunca voy a olvidar esa impotencia. Nunca. A medida que hablaba, su rostro cambiaba de dolor a rabia. Era como si en su interior estuviera librando una batalla entre aceptar la tragedia como un destino inevitable o creer que alguien había planeado todo desde antes. Y en ese dilema se encontraba también la audiencia. La prensa, por supuesto, no tardó en recoger cada palabra, cada gesto, cada mirada. Los titulares del día siguiente fueron unánimes: Rute Cardoso rompe el silencio y deja dudas sobre la muerte de Diogo Jota. Pero lo más impactante no fue lo que dijo, sino lo que insinuó.
Cuando uno de los periodistas, armándose de valor, le preguntó directamente si creía que su esposo había sido víctima de un crimen, ella no respondió con un sí ni con un no. Solo cerró los ojos, respiró profundo y dejó escapar la frase que daría la vuelta al mundo. Lo único que sé es que él me advirtió. Y ahora está muerto. Ustedes saquen sus conclusiones. Ese fue el instante en que la tragedia dejó de ser solo una tragedia y comenzó a convertirse en un misterio. Un rompecabezas lleno de piezas que no encajaban. Los siguientes días, las palabras de Ruth fueron analizadas una y otra vez en programas de televisión, en foros, en redes sociales. Algunos la acusaban de exagerar en medio del dolor, otros aseguraban que era la única que tenía el valor de decir lo que muchos callaban. Pero lo cierto es que con ese testimonio, el caso de Diogo Jota nunca más volvió a verse como antes. Ruth no volvió a dar declaraciones inmediatas, pero lo dicho esa noche quedó grabado en la memoria colectiva. Y lo más intrigante fue que, en lugar de cerrar las dudas, abrió la puerta a una espiral de preguntas sin respuesta. ¿Quién estaba siguiendo a Diogo Jota? ¿Qué sabía el que jamás alcanzó a contar? ¿Cómo es que un coche con sistemas de seguridad avanzados se convirtió en una trampa mortal? Y sobre todo, ¿qué más sabe Ruth Cardoso que aún no ha dicho? El vídeo de esta historia nos deja con una certeza: el silencio de Ruth no era vacío. Era un silencio cargado de secretos. Y el día que lo rompió, el mundo entero entendió que este no era solo el final de un futbolista querido, sino el inicio de un misterio que aún hoy sigue sin resolverse. Era la madrugada del 3 de julio del 2025, un día que quedaría marcado para siempre en la memoria de Ruth Cardoso y de todos aquellos que seguían de cerca la vida de Diogo Jota. La pareja había compartido una velada tranquila en casa, planeando futuros proyectos, hablando de viajes y hasta de pequeños detalles domésticos. Todo parecía normal, casi rutinario. Nadie podía sospechar que esa noche se convertiría en un antes y un después. Poco después de medianoche, Diogo decidió salir junto a su hermano menor. Según contaría más tarde Ruth, aquella salida no estaba planeada. Fue una decisión espontánea, de esas que uno toma sin darle demasiada importancia, un simple recorrido en auto para despejar la mente. Sin embargo, el destino tenía preparado un giro brutal. La carretera estaba oscura, apenas iluminada por algunos postes de luz intermitente. El automóvil en el que viajaban los hermanos avanzaba sin problemas hasta que, por causas aún discutidas, perdió el control en una curva peligrosa. Algunos testigos afirmaron haber escuchado un estruendo seco, seguido de un silencio aterrador, y segundos después, una llamarada que iluminó la madrugada. El auto había chocado violentamente contra un muro de concreto. Lo que siguió fue devastador: el vehículo comenzó a arder con los dos hermanos atrapados en su interior. El fuego se expandió en cuestión de segundos, dejando pocas posibilidades de escape. A pesar de los intentos desesperados de algunas personas que se acercaron a socorrer, las llamas consumieron rápidamente todo a su paso. Mientras tanto, Ruth, que permanecía en casa, recibió la primera llamada de alerta. Al principio no comprendió todo lo que ocurría, pensó que podía tratarse de un accidente menor, algo de lo que Diogo saldría con algunos golpes. Sin embargo, cuando la voz al otro lado de la línea se quebró y mencionó la palabra incendio, un escalofrío recorrió todo su cuerpo. En cuestión de minutos, las sirenas de los bomberos y de las ambulancias retumbaron en la madrugada. Pero ya era demasiado tarde. El impacto y las llamas habían dejado un escenario desolador. Los cuerpos de Diogo y su hermano fueron encontrados irreconocibles, calcinados en el interior del vehículo. La confirmación de la tragedia cayó como un golpe brutal sobre Ruth, quien no podía entender cómo el hombre con el que había compartido su vida y con el que había soñado un futuro había desaparecido de forma tan cruel. Ese día, las noticias se esparcieron como un reguero de pólvora. Los medios locales hablaron del incendio fatal, las redes sociales se llenaron de mensajes de incredulidad y dolor, y la imagen del auto reducido a cenizas recorrió el mundo. Para Ruth, sin embargo, nada de eso tenía sentido. Lo único que podía sentir era un vacío profundo y una pregunta que nunca dejó de atormentarla: ¿por qué tuvo que pasar?
El 3 de julio no solo marcó el fin de la vida de Diogo Jota y su hermano. También fue el inicio del capítulo más oscuro en la vida de Rute, un día que ella describiría más tarde como el instante en que todo se apagó para mí. Cuando la gente piensa en Diogo Jota, recuerda al delantero explosivo, al jugador que llenaba estadios y que hacía vibrar a miles con cada gol. Para muchos, era un ídolo inalcanzable, un símbolo de éxito y perseverancia. Pero para Rute Cardoso, su esposa, Diogo era mucho más que eso, era un hombre de carne y hueso, sensible, apasionado, y en ocasiones profundamente vulnerable. Rute, en su confesión, abrió una herida que pocas esposas de futbolistas se atreven a mostrar. Habló de cómo la fama, tan deseada y envidiada por millones, terminó siendo una carga silenciosa y devastadora en la vida de su marido. Diogo siempre fue disciplinado, contó con la voz entrecortada, era el primero en llegar a los entrenamientos y el último en irse. Se entregaba con todo lo que tenía. Amaba el fútbol, pero con el tiempo, ese amor se mezcló con una presión que lo consumía. La fama le había dado a Diogo una vida privilegiada, viajes, reconocimiento, aplausos, contratos millonarios. Sin embargo, también le arrebató algo fundamental, la tranquilidad. Rute recuerda noches enteras en las que su esposo no podía dormir. Lo veía inquieto, repasando jugadas en su mente, atormentado por un error en el campo o por las críticas despiadadas en redes sociales. A veces me decía que no soportaba el odio de algunos, que el fútbol no siempre era alegría, que detrás de los aplausos había enemigos, relató. En la intimidad, Diogo se mostraba como un hombre diferente al que los fanáticos conocían. Podía sonreír en una conferencia de prensa, pero al llegar a casa se derrumbaba en el sofá, agotado, cargando un peso invisible. Rute lo acompañaba en silencio, sabiendo que el precio de la fama era mucho más alto de lo que cualquiera imaginaba. Las redes sociales fueron, para él, un arma de doble filo. Por un lado, le permitían estar más cerca de sus seguidores, por otro, se convirtieron en una fuente constante de ataques y burlas. Cada vez que el equipo perdía o él fallaba un gol decisivo, el linchamiento virtual no tardaba en llegar. Miles de mensajes cargados de odio lo golpeaban como dagas invisibles. No soy un robot, Rute, le decía con amargura. Siento todo lo que me dicen, aunque no quiera. Ese desgaste emocional fue creciendo con el tiempo. Aunque Diogo intentaba proteger a su familia de esa tormenta, Rute notaba que cada día se apagaba un poco más. Lo veía menos alegre, más serio, como si la vida se le escapara en pequeñas dosis. El fútbol era su pasión, pero también su condena, afirmó ella. La tragedia de Diogo no solo dejó un vacío en su hogar, sino que también abrió un debate incómodo y necesario: ¿qué precio pagan realmente las estrellas por su éxito? Muchos admiradores sueñan con la vida de un futbolista de élite, con la fama, el dinero y la gloria. Pero pocos comprenden la carga psicológica que se esconde tras ese brillo. La soledad de las concentraciones, las críticas despiadadas, el miedo constante a las lesiones y la obligación de rendir siempre al máximo. Rute fue clara en su mensaje: la gente veía al jugador, pero rara vez al hombre detrás del uniforme. Era un héroe en el campo, pero en casa era simplemente Diogo, un ser humano que reía, lloraba y sufría como cualquiera. Hoy, con su partida, la reflexión pesa más que nunca. La muerte de Diogo no solo privó a su familia de un esposo y padre, ni a Portugal de una estrella del fútbol. Su historia dejó al descubierto una verdad que muchos prefieren ignorar: la fama puede brillar, pero también quema. Y en ese fuego silencioso, Diogo Jota se consumió poco a poco, llevando consigo la pesada carga de ser amado por millones, pero comprendido por muy pocos. Ruth, con la voz entrecortada, decidió revelar un detalle que hasta ese momento había guardado solo para sí misma. Una confidencia que, al ser pronunciada, parecía teñir de misterio toda la tragedia. La noche antes del accidente, Jota la llamó. Era una llamada distinta, más íntima, más profunda que otras. En ese instante no lo sintió extraño, pero hoy, al recordarlo, cada palabra cobra un sentido que la estremece. Si mañana no vuelvo, recuerda que siempre te amé, le dijo él con una calma desconcertante.
Para Ruth, en ese momento, fue simplemente una frase romántica, un gesto de ternura habitual en un hombre que, pese a su juventud, sabía expresar su cariño con intensidad. Ella sonrió, lo tomó como un guiño amoroso, más como esas palabras que se dicen cuando el corazón rebosa afecto. Pero con el tiempo, y sobre todo después del fatídico accidente, esa frase se transformó en un eco doloroso, en una despedida que parecía haber estado escrita en el destino. Ruth asegura que esa conversación no duró mucho, pero la esencia de lo dicho permanece grabada en su memoria como si se tratara de un tatuaje emocional. J, que siempre había sido enérgico, bromista y optimista, esa noche se mostró diferente, con un tono sereno, casi filosófico. No hablaba de goles, de entrenamientos o de sueños futuros, hablaba de amor, de lo importante que era ella en su vida, y de lo mucho que la quería. Mientras lo escuchaba, Ruth no podía imaginar que esa sería la última vez que oiría su voz. Hoy, cada vez que cierra los ojos, revive aquella llamada, y se pregunta una y otra vez, ¿fue casualidad o realmente J intuía lo que iba a suceder? Esa duda se ha convertido en una carga emocional tan pesada como el propio duelo. La idea de que J hubiese tenido una premonición se instaló en su mente como un misterio irresoluble. Algunos allegados creen que no fue más que una coincidencia, un gesto romántico que, con el peso de la tragedia, adquirió un significado distinto. Otros, en cambio, se inclinan a pensar que los seres humanos, en determinados momentos, pueden sentir que algo está a punto de cambiar, como si el alma anticipara lo que el cuerpo aún desconoce. Esa última conversación no solo dejó marcada a Ruth, sino también a quienes hoy escuchan su testimonio. El relato adquiere tintes de leyenda porque no se trata únicamente de la historia de un futbolista que perdió la vida en un accidente, sino del misterio que rodea sus últimas palabras. En medio del dolor, esas frases se convierten en un legado emocional, un recordatorio de que J amaba profundamente y que, de alguna manera, quiso asegurarse de que ese amor trascendiera incluso más allá de la vida. Para Ruth, compartir esta confesión no fue fácil. Durante mucho tiempo dudó en hacerlo público porque temía que se interpretara como un simple recurso dramático, como un detalle inventado para añadir morbo a la tragedia. Sin embargo, su intención no era esa. Lo que buscaba era rendir un homenaje al hombre que fue J, a ese ser humano sensible y amoroso que, más allá del fútbol, tenía la capacidad de dejar huellas imborrables en las personas que lo rodeaban. Cada palabra de aquella conversación quedó grabada en el corazón de Ruth como un tesoro y, al mismo tiempo, como una herida. Ella lo define como el momento en que el amor se convirtió en eternidad. Y mientras cuenta lo sucedido, sus ojos brillan entre lágrimas porque aunque duele, también es la prueba de que lo vivido con J no fue un simple capítulo, sino una historia que marcó su vida para siempre. El misterio de esa llamada final se suma al legado de J. No solo se llora su ausencia en el campo de juego, sino también en la intimidad de quienes lo amaron. Y cada vez que Ruth repite aquellas palabras, el espectador no puede evitar estremecerse. Si mañana no vuelvo, recuerda que siempre te amé. Una frase que, ahora, suena más como un presagio que como una declaración romántica. El silencio se apodera del ambiente cuando Ruth decide cerrar su testimonio con la confesión más profunda y conmovedora de toda la entrevista. Durante largos segundos parece buscar aire como si las palabras fueran demasiado pesadas para salir de su boca. Finalmente, con la voz quebrada, confiesa: a pesar del dolor que me consume cada día, no guardo rencor, ni a la vida, ni a quienes odiaban a Diego. Yo entendí que el odio solo destruye, y lo único que me queda es el amor que compartimos. Diego fue mucho más que un jugador de fútbol. Fue un padre dedicado, un hijo ejemplar y, sobre todo, el amor de mi vida. Ese es el hombre que siempre quiero que el mundo recuerde. La confesión estremece a todos los presentes. Ruth deja claro que, aunque su corazón sigue marcado por la tragedia, ha encontrado en el recuerdo de su esposo una razón para seguir adelante. Lo que piensa de él después de su partida no es tristeza, sino eternidad. Diego siempre será eterno en mi vida y en la de nuestros hijos. Nada, ni siquiera la muerte, podrá arrancar el amor que nos unió. Sus lágrimas caen lentamente, pero no transmiten debilidad, sino una fuerza que inspira.
Ruth explica que su misión ahora no es encerrarse en el dolor, sino honrar la memoria de Diego con acciones que mantengan vivo su legado. Mi tarea es criar a mi familia con la misma fortaleza que él me enseñó. Esa será mi forma de agradecerle todo lo que me dio en vida. Las cámaras captan un momento de absoluta humanidad. Ruth no solo habla como esposa, sino como una mujer que aprendió a transformar la tragedia en una enseñanza de vida. Su mensaje trasciende la historia personal para convertirse en un legado universal. El amor verdadero nunca muere, se convierte en guía y en fuerza para quienes quedan atrás. Ese cierre deja a los espectadores sumidos en una mezcla de tristeza, admiración y esperanza. Porque la historia de Diego y Ruth no termina con un accidente, sino que se prolonga en cada palabra, en cada recuerdo y en cada gesto de amor que ella decide mantener vivo. Al finalizar, la cámara se detiene en el rostro de Ruth, que entre lágrimas esboza una leve sonrisa. Una sonrisa que no borra el dolor, pero que refleja la certeza de que Diego seguirá acompañándola en espíritu, iluminando su camino y el de sus hijos. Si esta historia te conmovió, recuerda que estás en Secretos de Historias. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal, darle like al vídeo, compartirlo con tus amigos y dejar tus comentarios siempre con respeto hacia las personas involucradas en la historia. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo relatos que tocan el corazón y nos recuerdan la fuerza del amor incluso en medio de la tragedia.